interesados en nuestros temas. El día de hoy pues recibimos al doctor Carlos Eduardo Medina de la Garza, quien es un investigador, colega y una muy buena figura de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Voy a leer un poco de su formación académica para que podamos conocerlo. En formación académica tiene grado de la Facultad de Medicina de la UANL de 1976 a 1982. Cuenta con diplomado en Medicina Tropical y Parasitología en el Instituto de Medicina Tropical Bernhard Nocht, en Hamburgo, Alemania. Diplomado en Salud Pública y Medicina Tropical en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Doctorado en Medicina con especialización en Inmunoparasitología por la Universidad de Hamburgo, Alemania. De experiencia profesional, contamos con Director General de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León 2001-2010, profesor de Servicio de Inmunología y del Departamento de Microbiología en la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario de la UNL. Colaboración con el Departamento de Educación Continua como editor asistente de la revista Medicina Universitaria de octubre de 1998 a enero de 2013, publicada por la Facultad de Medicina. A un poco de su introducción a su producción como investigador, el doctor Medina actualmente ha publicado más de 70 documentos en la comunidad científica, tanto nacional como internacional. Entre ellos se encuentran artículos científicos, más de 60, en revistas indexadas, capítulos de libros, tesis, memorias, conferencias, entre otros. Algunos de sus premios y reconocimientos es, en primer lugar, Dr. Manuel Rodríguez Quintanilla, Premio Gerhard Thoma en Investigación Clínica Infectológica, segundo lugar del área de Ciencias Clínicas, Congreso Nacional de Investigación Biomédica, y Premio Jesús Cumate en el área de Investigación Biomédica del 2008. El día de hoy nos presentará el tema Día Mundial del Paludismo por un mundo libre de esta enfermedad. Doctor, adelante. Gracias, Adolfo. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este Día Mundial del paludismo, de la malaria. Van a escuchar que a veces yo voy a decir malaria muchas veces porque es el nombre con que muchos años estuve manejando esta enfermedad. Ahorita que estaba Guadalupe leyendo lo del currículum, no pude dejar de pensar, ni modo, se lo voy a decir. Hay un poema de, ¿cómo se llama esta mujer? La polaca, premio Nobel. ¿Quién me puede recordar? Esta Szymborska. Ya la conocen, Szymborska, una polaca. Tiene un poema que se llama Curriculum, que de repente yo estaba pensando en eso cuando estaba oyendo todo lo que estaba diciendo Guadalupe, al cual le agradezco otra vez esta tan amable introducción. Si tienen oportunidad, véanlo, es un escrito interesante de Szymborska, premio Nobel, Curriculum. Es verdaderamente lo más importante de la vida de cada persona, lo que aparece en su currículum, quién sabe. Bien, vamos a entrar a hablar del Día Mundial del Paludismo. ¿Por qué es tan importante? Porque la OMS considera esto como una fecha que es importante estar recordando. Esto tiene sus orígenes en la reunión en el año 2000 acerca de liberar al mundo de una de las enfermedades parasitarias más importantes en toda la historia de la humanidad, que es el paludismo, que es la malaria. Bien, en el año de 1943, es que no se puede bajar, ¿verdad? Porque se está filmando. Bien, no importa. El año 1943, en la ciudad de Monterrey, son los diarios locales, ¿verdad? Que anuncia todo lo que está pasando en la ciudad de Monterrey, que el presidente viene a visitar el hospital civil, pasan muchas cosas, pero una cosa interesante, el 17 de abril del año 43, hace, ¿qué? 75 años, anuncian así con gran, no con bombo y platillo, pero muy importantemente en este espacio dicen, va a haber una película, aquí vamos a estrenar una película que se llama Casablanca, ¿verdad? Órale. Todo el mundo ya estaba esperando con expectativa esta película, y dicen el próximo sábado 24 de abril se va a estrenar en Monterrey. Todo Monterrey estaba esperando, aparentemente, ¿verdad? Y tiene que ver Casablanca con todo este rollo. Bueno, Casablanca está en el norte de África, en medio de la Segunda Guerra Mundial, año 43 a 75 años. Pásenla así, 75. 75, sí. Bien, entonces aquí está Bergman y todos los que están ahí involucrados en estos triángulos amorosos. Obviamente que va a haber un desengaño amoroso, ¿verdad? ¿Qué sería la vida si no tuviéramos desengaños amorosos? ¿Sí? Si no hubiera un amor frustrado, ¿verdad? Idolatrado, etc. Pero ¿qué pasaba también? Seguimos leyendo el periódico del año 43 y entonces, ¿qué tenemos?
Hay otros peligros, aparte de las invasiones de los alemanes en París y todo ese rollo, hay otro peligro, el peligro del paludismo. ¿Sí? Tras la belleza se echa el peligro, el temido del paludismo. Por favor, tome las pastillas tal y tal. ¿Qué pastillas hay que tomar? Las tabletas 666, que es un número tal vez un poquito desafortunado, sobre todo para aquellos con inclinaciones importantes religiosas que asignan a esto algún significado, ¿verdad? Aquí vean nomás la cara, esta no es necesariamente Ingrid Bergman, pero la cara de padecimiento, de sufrimiento de una persona que tiene malaria, que tiene paludismo, ¿verdad? Y terminan recomendándonos el tónico de Wintersmith derivado de quinina para el tratamiento de este mismo paludismo. Todo en este mes de abril del año que le estoy mencionando, 75 años. ¿Pero por qué aparecía esto en los periódicos de Monterrey? Bueno, pues porque aquí en el estado de Nuevo León había zonas endémicas del paludismo vivax, ¿sí? En el año 1960, más o menos en el año en que yo nací y algunos de los que estamos aquí presentes nacieron, ¿verdad? Esta parte de México eran zonas donde había transmisión del paludismo, ¿sí? De ahí la importancia. Esto no sé si sea del conocimiento de todos ustedes, si sabían que esto sucedía en esos años relativamente recientes, 1960, no hace mucho, no hace mucho, no, apenas ayer, casi, ¿verdad? Y en la que todavía quedan algunos pocos en el sureste y algunos un poquito en el norte, en la costa del Pacífico, que todavía sobreviven. Y este es un caso en particular, no entraré mucho en detalle en él, pero es un caso en particular en México. En fin, la cuestión es que para el año 2005, y esta pobre diapositiva ha sido vista miles de veces, no han hecho una nueva, y nosotros no hemos hecho tampoco una nueva para ver el año cuando menos 2015, cómo está. Nos muestra la magnitud de la situación de la malaria en un país que puede tener las características de crecimiento del vector. Por ello, porque en México ha dejado tal vez de ser un problema de salud pública, que aunque sigue vigente al día de hoy, 25 de abril, no representa daño, sufrimiento, pérdida como lo representa en otras partes del mundo, sobre todo en África y en Asia, ¿sí? Nosotros vamos a ver, al día de hoy, ustedes saben que en este momento hay una epidemia, o más bien dicho, un brote epidémico en Campeche. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto? Hoy. O sea, van aproximadamente 220 casos. Entonces, eso es algo que dice uno, bueno, malaria. Está en los libros, pero ahí en los libros y en las películas, etcétera, etcétera. Creo que en Casablanca no sale nadie que tenga malaria. En la zona de arriba del Sahara, la frecuencia es mínima con respecto al sur del Sahara, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en un momento más. Entonces, ¿existe o no existe? Sí existe. ¿Es un problema o no es un problema? Depende de dónde vivamos, ¿sí? Y dónde estemos. Voy a tratar en esta plática de atraer a ustedes un poco hacia la malaria, hacia la enfermedad misma y hacia algunos aspectos tal vez de prevención. Pero me inclino hacia la enfermedad porque todo el mundo habla del paludismo y la malaria, pero no sabemos exactamente qué es, qué causa, cómo nos morimos, o si se muere la gente o no se muere, qué es lo que pasa con la enfermedad. Y luego veremos también algunos aspectos que son los que hace énfasis el Día Mundial de la Malaria, un día como bien. Antes de eso quiero utilizar algunos términos que quiero también traer hacia ustedes para saber que existen estos términos y que a veces no son frecuentemente utilizados. Uno de ellos es el de medicina tropical. ¿Qué es la medicina tropical? Probablemente ustedes escucharon durante la lectura de mi currículum que dijo Guadalupe que medicina tropical la mencionó creo que 2 o 3 veces por ahí, y nos queda una idea vaga. ¿Qué es la medicina tropical? Bueno, la medicina tropical es una parte de la medicina, probablemente sin una determinación oficial, ¿sí? como la medicina interna, como la ginecología, que se dedica al estudio de las enfermedades, sobre todo infecciosas, parasitarias, inclusive nutricionales, que se encuentran o que se observan en una situación geográfica muy definida, que es entre los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico norte y el trópico de Capricornio. El origen del término medicina tropical uno lo puede rastrear hacia los tiempos de la Europa colonial, en la cual los marinos y los que andaban haciendo negocios y conquistando tierras y haciendo de las suyas en el resto del mundo,
no europeo, entre comillas otra vez, no civilizado para ellos, observaban que una gran cantidad de sus compatriotas al regresar o in situ morían o se enfermaban de cosas raras que nadie tenía idea. Evidentemente en el siglo XVII y el siglo XVIII nadie tenía idea de muchas cosas, ¿verdad? Eso es claro, pero se dan cuenta que había cosas diferentes en esas partes del mundo y empezaron a llamar la medicina tropical porque se veía allá en los trópicos. Esto no deja de tener una connotación colonial, imperialista, si quieren llamarlo también. Y eso es el origen de esta connotación de medicina tropical. En los tiempos modernos se ha discutido mucho, ¿existe la medicina tropical? ¿No existe? Sí, no. ¿Qué onda con ello? Algunos han propuesto, en algunas partes del mundo, otra vez del mundo industrializado, que se utilice el término medicina del viajero, también una situación de orden multidisciplinario que incluye otra vez la medicina de enfermedad infecciosa, la epidemiología, nutrición, etc. Pero otra vez la medicina del viajero, travel medicine, también es un poco desafortunado, porque entonces, ¿qué sucede con una persona que está, por ejemplo, en Colombia y que tiene malaria falciparum y que nunca ha salido de su entorno? ¿Le podemos decir que el problema que tiene lo va a tratar la medicina del viajero? Yo creo que no. La medicina del viajero es para las señoras que están en Nueva York y que de repente van a esa parte en Colombia, la área rural, por ejemplo, y entonces se infectan. A ellos sí, cuando regresan, van que tienen algún problema o se sienten mal, van al departamento de medicina del viajero del hospital más cercano o de la universidad que esté por ahí, ¿sí? Esto también tiene sus bemoles, la medicina del viajero. En fin, la cuestión es no quedarnos con las definiciones, pero quedarnos con el concepto de qué es lo que trata esto. Bien. Claro que hay esto nomás también para amarrar un poquito más. Frecuentemente la gente pregunta, oye, ¿eso realmente existe? Sí hay eso, sí hay. De hecho, también hay revistas muy prestigiosas, algunas de ellas, o prestigiadas, en las cuales tenemos el conocimiento de esta área de la medicina, que insisto que es multitransdisciplinaria. El otro día alguien estaba comentando acerca de qué diferencia hay entre multidisciplinaria y transdisciplinaria. Yo creo que hay un elemento importante, el elemento trans, que parece ser que todavía sigue siendo de un lado a otro, ¿verdad? Trans, el prefijo, ¿sí? Sufijo, prefijo, ¿qué es, Gerardo? Es prefijo, ¿verdad? Prefijo así, trans, no solamente que hacen muchas cosas, sino que la hacen trans de una al otro, pasándole. Eso tiene que ver con algo que se llama colaboración, a lo cual, de manera interesante y casi coincidente, también hablaré en este breve espacio que me ha concedido. ¿Por qué es actual la medicina tropical? Y veo que el doctor Alfonso Fernández está aquí. Es importante la medicina tropical. Pero él estuvo en el centro de la medicina, en el epicentro de la medicina tropical, en Chiapas. ¿Por qué la medicina tropical es importante? Bueno, es actual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran cantidad de enfermedades que corresponderían, por definición, al campo de la medicina tropical, ¿verdad? Ustedes ya las conocen, no lo va a mencionar: el ébola, el zika, chikungunya, el dengue, clásico, más antiguo y más conocido, más disfrutado por todos nosotros durante mucho tiempo, y enfermedades en las cuales ya no pensamos, por ejemplo el cólera, ¿verdad? Que no sabemos que el año pasado, ¿verdad? Nosotros tuvimos una mortalidad importante, perdón, una morbilidad importante de ¿cómo se llama? De individuos con cólera, y eso pensamos, el cólera no existe. Fuera de la pandemia del año 91-93, ¿verdad? Que afectó las Américas y que todo el mundo estaba asustado y que todo el mundo pensaba que ya nos vamos a morir todos. Esa era yo recuerdo muy bien, nos vamos a morir todos porque viene el cólera, y el cólera se asocia a muerte, a oscurantismo, a cuestiones de que no sabemos qué es lo que está pasando. Claro que sabemos qué es lo que está pasando y qué se puede hacer. Sin embargo, precisamente, saber lo que está pasando y qué se puede hacer es la tarea de la medicina tropical y del resto de la medicina. Bien, más rápidamente, acuérdense que hay algo que se llama enfermedades desatendidas, neglected tropical diseases. Eso, por si lo ven ustedes en muchas partes de la literatura, significa atención precisamente de la OMS y de los organismos correspondientes a ver qué es lo que está pasando, que tiene una gran cantidad de gente en el mundo.
Estos dos factores contribuyen a una gran cantidad de morbilidad por este tipo de enfermedades. Y para terminar con las enfermedades tropicales, que es casi una cuestión así colateral a esto, quiero solamente mencionarles que de las enfermedades desatendidas, que son todas las que están listadas aquí, la úlcera de Buruli, acabo de leer, creo que en una agencia informativa, decían, oye, en Australia hay 100 casos de úlcera de Buruli, no sé, ¿alguno de ustedes lo ha leído? Yo espero que sea realidad. Están todos, oye, se están muriendo, ¿verdad? Mycobacterium ulcerans. Dice, ¿cómo dice? Nomás para combinarlo con otra cosa, dice, bacteria devoradora de piel, ¿verdad? Ataca y está destruyendo a la gente en Australia. Pues, claro, es obviamente una noticia muy amarillista, le podemos decir, ¿verdad? Es casi un fake news, ¿verdad? Porque es devoradora, cálmense, ¿verdad? Como uno se imagina que si tiene una bacteria, agarra la persona y la devora y ya se murió. No, eso no sucede así, ¿ok? Lo que pasa es que está fuera de un lugar, o sea, fuera del área endémica de esto. Y eso está bien que se dé, que se conozca eso, pero que se diga de una manera concreta y objetiva. Ok, ¿por qué menciono todas estas? Estas son las enfermedades desatendidas, reconocidas, algunas de las cuales son endémicas aquí en México y de repente no conocemos tanto, como el tracoma, pero aquí marqué la oncocercosis, la dracunculiasis y la rabia en rojo, porque son aquellas enfermedades que están en vías de desaparición. La oncocercosis está controlada en México, la transmisión se ha interrumpido y en otros países también de América Latina, en África todavía no, pero la dracunculiasis, no tengo el último informe, no lo saqué para esta plática, ¿verdad? Pero es probable que entre el año 2018, este año y el 2019, se dé el último caso sobre la Tierra de dracunculiasis, ¿verdad? Y ese sí, sin intervención medicamentosa, como en el caso de oncocercosis, que va a volver a salir otra vez al final de esta plática, sino simplemente con medidas de salud pública. La dracunculiasis es causada por Dracunculus medinensis, ¿verdad? El llamado dragón de Guinea o gusano de Medina, que es una helmintiasis, un nemato, ¿verdad? Y la rabia, que también está retrocediendo, sobre todo en América Latina, en México. No hay, estaba viendo que el último caso de rabia en el estado de Nuevo León fue humana, fue hace 28 años, algo así. Bueno, muy bien. En las áreas tropicales siempre, en las enfermedades infecciosas insidiosas, siempre están simulando ser otra cosa, sobre todo en las regiones rurales. Uno de los simuladores es la malaria. No solamente la enfermedad de Lyme, que alguien diría no es una enfermedad tropical, pero puede que sí lo sea, se enmascara de muchas maneras. La enfermedad de Chagas también, la malaria es una de esas simuladoras de las áreas tropicales, que nosotros ya vimos cuál es su distribución. La situación es que no están circunscritas ahí, sino las enfermedades tropicales que son transmitidas por vector, viajan a donde el vector pueda estar medrando, que pueda estar viviendo o sobreviviendo. Plasmodium, acuérdense que Plasmodium voy a hablar ahora sí de la enfermedad, es un microparásito. ¿Y qué tienen que ver los microparásitos? No solamente son pequeños y unicelulares, sino se reproducen rápidamente en el hospedero. Eso hace una gran diferencia con otros parásitos. No es lo mismo que un parásito se reproduzca fuera del hospedero y que crezca dentro de él, por ejemplo, un espacio de 3 meses, a que lo haga en 3 horas o que lo haga en 3 días. Eso es una gran diferencia, ¿sí? Y una situación también interesante es que si la persona no muere y hay resolución de la enfermedad, deja una protección inmune. Este es el caso de la malaria. Bien, la malaria. ¿Por qué la malaria? Bueno, ya dijimos, es una de las enfermedades parasitarias más importantes, ¿sí? Hay una gran cantidad de población en riesgo de malaria, 3.200 millones en riesgo de padecer o de estar en contacto con el plasmodium, que es el agente causal y que vamos a ver en un momento. La gran mayoría de las muertes por malaria que se producen en un año se calculan entre 400 y 450.000 de ellas son en niños menores de 5 años,
¿sí? Y aquí están las 438.000 muertes se calculaban para el año 2015, más o menos el mismo número se calcula siempre entre 400 y 450, con alrededor de 216 millones de casos según la encuesta del 2017. O sea, sigue más o menos estable, relativamente estable con estos datos que tenemos de la CDC. ¿Por qué el día de la malaria? Para estar siempre pensando y estar siempre viendo cuáles son las medidas que tenemos que hacer y que no desaparezca, sobre todo en las poblaciones afectadas, en los lugares endémicos, no desaparezca la sensación de que se tiene que trabajar constantemente en el combate al vector, en el tratamiento de los pacientes, en su diagnóstico, etcétera, para poder disminuir el impacto en enfermedad y en costo económico y social de esta enfermedad. Para el año 2018, ¿verdad? Se otra vez instituye un lema, como lo hace con mucha frecuencia la Organización Mundial de la Salud, que les gusta instituir lemas, ¿verdad?, de trabajo para cada año. El lema de este año es preparados para vencer el paludismo. Bueno, ok, es un lema, ¿verdad? Es un lema. Acuérdense, uno dice, ¿por qué esos lemas? Who cares? ¿A quién interesa que haya un lema? Si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No solamente es eso, la cuestión es que nosotros tenemos que empoderar, tenemos que darle esa responsabilidad también a la población. Las poblaciones deben saberse participantes de esta situación, y este es un lema no para el científico que está sentado desarrollando una vacuna contra la malaria, que lo puede aceptar, es para la población que está siendo afectada y que sabe que hay que atender ciertas situaciones y que hay que contribuir también a este esfuerzo. Esa es la manera, como, cuando menos como yo lo percibo. ¿Verdad? Porque si no dices, ¿para qué lema? No, el lema es, vamos a darle, vamos a derrotar la malaria. El lema general de la campaña contra la malaria, ¿verdad?, en inglés, aquí está, es Roll Back Malaria. Roll Back Malaria es un documento que nos fue enviado precisamente para eso. Roll back malaria, que significaría, ¿saben qué? O sea, vamos a echar para atrás a la malaria, empujémosla hacia atrás, hacia la malaria. Bueno, ese es el concepto general. Este año vamos a vencer el paludismo, y probablemente el año que entra va a ser una variante de esta misma frase. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, otra vez, que todos los participantes, los gobiernos, los ministerios de salud, obviamente que reconozcan cuáles son las medidas que tienen que hacerse para bajar el número de personas infectadas con malaria. Let's close the gap otra vez. Vamos a cerrar los huecos, vamos a tapar los huecos probablemente. Vamos a disminuir ese gap, ese hueco que está ahí en cuanto a la disposición, en cuanto al acceso a las medidas de prevención de la malaria. Medidas importantes que considera la OMS como efectivas, ¿verdad?, es la utilización, por ejemplo, para dormir, conociendo los hábitos del mosquito anófeles, de que pica las noches o durante la noche, utilizar las redes que están impregnadas de insecticidas para disminuir el acceso del vector a un hospedero que esté infectado. Recientemente, también esta semana pasada, otra vez alguien publicó, creo que en Nature, no estoy seguro dónde, no recuerdo mal, lo leí otra vez en la prensa de divulgación, acerca de que alguien dice, las personas que están infectadas con malaria desprenden en su sudor ciertos aldehídos que son específicamente atractivos para anófeles, ¿verdad? Y entonces pica con preferencia al individuo que está infectado, con lo cual garantiza que vaya a haber continuidad del ciclo, ¿verdad? Eso está todavía por demostrarse, pero bueno, parece posible que eso suceda. La cuestión es interrumpir el acceso. ¿Qué otra manera se va a interrumpir? A través de estar aplicando insecticidas residuales, ¿sí? Y evidentemente estar constantemente diagnosticando y tratando a aquellos que tienen una mayor susceptibilidad y una mayor probabilidad de morir durante un ataque malarial o durante una recrudescencia de la malaria, que son los niños, ¿sí?, y las mujeres embarazadas, ¿sí?
Todas estas medidas no están disponibles a todo el mundo, y como ejemplo de la África subsahariana, es decir, al sur del Sahara que mencionamos al principio, ¿verdad? Estas son las cifras que faltan, por ejemplo, para que toda la gente esté en lugares donde pueda haber, o que en el lugar donde residen se aplican las medidas de insecticidas residuales, por ejemplo, ¿sí? O aquellas personas que les falta acceso a mujeres embarazadas y niños a las medidas de salud. Obviamente que este es el gap, este es el hueco del que se habla todavía, que hay que cumplir para poder llegar a los objetivos, que es en el año 2030 disminuir en 90% las cifras actuales de malaria o de paludismo. Solamente como un punto de referencia, ¿verdad? Desde el año 2000 se calcula que se han salvado más de 663 millones, o que 663 millones de casos hayan sido evitados de malaria, también, otra vez, teniendo como referencia esta África subsahariana, que fue con la que comenzamos esta plática. La siguiente, por favor. Malaria. Quiero hablar de la malaria para saber qué es, y para que estemos todos en la misma idea de qué estamos hablando, de qué tipo de parásito, de qué bicho estamos hablando. Malaria es un protozoario apicomplexa. Hay 4 géneros muy bien conocidos del género Plasmodium, ¿verdad? De las 150 especies que existen, 4 especies muy bien determinadas, que son Plasmodium falciparum, vivax, ovale y malariae. Y en los últimos años hay una especie emergente que es Plasmodium knowlesi, ¿verdad? En Asia. Todas estas infectan al hombre. Las más comunes y más importantes que quiero mencionar son Falciparum, que es global, ¿verdad? El más común en África, la especie más agresiva y la que causa una mayor mortalidad. Básicamente, la mortalidad que nosotros escuchamos o que hemos visto es causada por Plasmodium falciparum, básicamente. Y es ahí donde van dirigidos todos los esfuerzos que escuchen ustedes de vacuna contra falciparum. Oye, nuevos medicamentos contra falciparum. Y lo otro es Vivax, que también es de distribución mundial y también es una enfermedad debilitante que puede complicarse y hacerse grave, pero por lo general no mata a la gente. Y aquí la importancia radica es que es el Plasmodium que nosotros tenemos en nuestro país, Plasmodium vivax. Nosotros vemos el parásito es intracelular, intraeritrocítico, está dentro de los eritrocitos, ¿verdad? Aquí lo vemos en esta espectacular microfotografía, y en la cual provoca cambios también dentro de la célula infectada, y a veces también dentro de células que no están infectadas, por la presencia de esos puntitos blancos que ahorita voy a explicar. Este es la que llamamos la forma de trofozoito del Plasmodium. Plasmodium tiene un ciclo muy complicado que trataré de explicar dentro de un momento, pero lo voy a tratar de hacer de una manera que podamos todos entenderlo, porque en realidad parece complicado, pero no lo es. En realidad no es complicado. Y claro, el vector aquí para felicidad ya finalmente del doctor Ildefonso, ¿verdad? Que estaba esperando hace rato, ¿cuándo sale Anófeles? ¿Verdad? Pues aquí está, y todavía empieza a picar, ¿verdad? Todavía apenas está preparándose, apenas está introduciendo su probóscide, ¿verdad? Y tenemos aquí los más Anófeles alemanos y Pseudopunkipenis, así, los que están en esta parte del mundo. Hay otros, evidentemente. Este es en realidad el enemigo, la hembra del Anófeles. ¿Por qué? Porque es ella, la hembra del Anófeles, la que da la transmisión, y hacia donde va dirigido el esfuerzo de cortar la transmisión a nivel del vector. Bien. Pero el gusto lo da un poco al doctor, ¿verdad? Pero ahorita vamos a aprovechar su presencia aquí, porque eso es sumamente importante. Porque dijimos hace rato, cuando vimos a las enfermedades que están desatendidas y las enfermedades tropicales, presenté una diapositiva en la cual de las 5 que estaban ahí, 4 eran transmitidas por vector. Y por eso este centro de investigación tiene una ventaja y dispone de algo muy importante, que es de una unidad específicamente dedicada al estudio de los vectores, y eso no existe en otras partes. Claro, nuestra facultad también de biología tiene estos estudios y todo, pero este centro de investigación aquí lo tiene. Bien, ¿dónde hay malaria? Bueno, voy a presentar otra diapositiva, pero primero esta, porque el mapa de la malaria a veces se divide en algo que se llama susceptibilidad o sensibilidad a la cloroquina.
es el tratamiento que se utiliza en la actualidad todavía en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros somos un área en la cual el Plasmodium es sensible al medicamento, es decir, muere cuando la persona ingiere la cloroquina, ¿sí? Y entonces eso, claro, es una gran ventaja porque es un medicamento seguro, barato y que funciona. El problema es que, como contra casi todos los medicamentos, contra los antibióticos, etcétera, contra los antiparasitarios, se desarrolla resistencia, ¿sí? Y esto es claro, ¿verdad? Todos los microorganismos con estos tiempos de reproducción rápido tienen oportunidad de adaptarse genéticamente a esa presión, digamos una presión negativa, una presión que los amenaza, que es el medicamento, y claro que ponen en marcha sus mecanismos genéticos para tratar de contrarrestar esa acción. Entonces emerge la resistencia. El problema es que hay una resistencia contra la cloroquina casi generalizada en todo el mundo, y peor todavía, en algunas partes del sureste de Asia, como está aquí en amarillo, existe multiresistencia a diferentes medicamentos. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque se pierden armas en el arsenal terapéutico para poder curar a las personas que están infectadas. Bien, entonces, este es aproximadamente el mapa de distribución del paludismo que dijimos, ¿verdad? De la mortalidad, siempre variando entre 400 y 450. Por lo general yo no me gusta mencionar una sola cifra. ¿Por qué? Porque estaría equivocada de todas maneras. Solamente un rango de mortalidad. Y entonces nosotros sabemos que hay territorios en los cuales hay diferente grado de endemicidad, se presenta, la frecuencia es diferente. Nosotros dijimos, ya todavía lo tenemos en algunas partes del sureste, dijimos el brote de Campeche, etcétera, pero en otras partes esto es un problema importante. La gran mayoría de los casos se presentan en esta parte del mundo, como ya dijimos al principio, y aquí es donde se presenta la resistencia importantemente. Aunque la resistencia puede presentarse en todos lados. Siguiente. Aquí está. Entonces la OMS obviamente dice, bueno, los esfuerzos que nosotros hemos hecho tienen que ver con evitar que haya casos y evitar que haya muertes, y entonces en un mapa muy bonito, que es más bonito que los otros, pero por desgracia más pequeño, vemos lo que dicen: hemos evitado una gran cantidad de muertes. Aquí en los países grises como nosotros hemos evitado entre 2001 y 2013, hemos evitado hasta 1000 muertes. Y aquí los que están así de un color más o menos violeta, pero hemos evitado hasta 99.999 muertes en este periodo de tiempo. Y en estos países hemos evitado, la India importantemente, el subcontinente de la India es importante mencionar, hemos evitado más de 100.000 muertes en este periodo de tiempo. Bien, nomás para recordar, ¿verdad? Recordar que nosotros también teníamos este problema de malaria y todavía sigue existiendo. El paludismo en México, sin embargo, ha disminuido en el tiempo, y esto por diversas razones, y viendo importantemente las intervenciones del sector salud en este sentido. En el año 2000, hace ¿qué? 18 años, 18 años, se registraron 7.252 casos en México. Para el año 2015 esto había disminuido a casi 500 casos y permaneció casi 500 casos en el 2016, y en el 2017 se vio un aumento, no solamente en México, en otros países de América Latina también, un ligero aumento otra vez en los casos de paludismo. Es muy probable que este año 2018 también esta cifra vaya a ser también aumento. ¿Sabe exactamente cuánto hay ahorita en Campeche? La última cifra que oí yo fueron 220. ¿Has oído tú de alguna cifra diferente? No, Carlos. Ahorita la preocupación, es que va a aumentar porque Venezuela, gracias al dictador que tiene, dice Venezuela, le voy a decir lo que está diciendo el doctor, que le pregunté específicamente, porque él está monitoreando esa situación. Dice que gracias al dictador que tiene Venezuela, el año pasado Venezuela reportó 406.000 casos. 406.000 casos. Nada más Venezuela. Entonces, el corredor de migrantes ilegales que vienen de Sudamérica entra a México. Okay. Y son los que están, está diciendo el doctor, el corredor de migrantes que tenemos desde Sudamérica hacia los Estados Unidos en la caravana que teme el señor acá en el norte, hace que aumenten algunos casos. Sí, a veces uno de los lugares donde en un momento dado se registra una gran cantidad de casos también es, por ejemplo, El Paso, Ciudad Juárez.
¿sí? Porque es el paso del norte, por eso se llama el paso, ¿verdad? Porque se llama el paso del norte de Ciudad Juárez, porque pasan por ahí una gran cantidad de migrantes y son detectados a veces ahí, y claro que se registra el caso, ¿verdad? Bueno, esa es una de las razones del aumento de los de eso. Voy a después, Poncho, aprovechando tu presencia aquí, que contaba con ella, podemos discutir eso porque creo que será interesante el momento de hacer preguntas. La cuestión de por qué estos casos. Rápidamente, recordemos que el parásito está en el mosquito, y el mosquito pica entonces al ser humano, ¿no? Y muy bien. Inyecta una forma que se llama esporozoito, que es la forma infectiva, y estaba en 30 minutos, está en el hígado. Esos 30 minutos son muy interesantes y muy importantes, porque las vacunas están dirigidas a tratar de detectar y neutralizar al parásito durante esos 30 minutos, antes de que entre al hígado y se empiece a reproducir. Pero si llega al hígado y se empieza a reproducir en el hepatocito, en la célula del hígado, ¿verdad? Tenemos lo que es la etapa que es anterior a que llegue a la sangre, ¿verdad? La que se llama preeritrocítica, ¿verdad? O fuera del eritrocito, también antes del eritrocito y fuera del eritrocito. Muy bien, entonces aquí se empieza a dividir de manera asexual, forma una estructura que se llama esquizonte, y ese esquizonte, que es una forma dividida del parásito, cada uno de estos individualmente se llama merozoito. Este esquizonte está constituido por merozoitos, se rompe, sale del hígado, etc., y entonces empieza a infectar al glóbulo rojo, que es lo que nosotros conocemos de la malaria siempre, lo que vimos hace un rato en esa microfotografía, ¿sí? Entonces ahí tiene el ciclo, y ese ciclo puede durar 48, 72 horas, el ciclo del eritrocito, y entonces se crea de ese trofozoito que vimos en la fotografía, se divide de manera sexual, se hace otra vez esa forma que se llama esquizonte, que quiere decir por sí mismo dividido, ¿sí? Se rompe otra vez, salen merozoitos y se vuelve a hacer el ciclo una y otra vez. Y esta ruptura tiene que ver con la liberación del mismo parásito, y que hace que se activen una gran cantidad de mediadores, que es lo que nos da la sintomatología del caso. Por otro lado, claro que aquí se forman unas formas de gametos que se forman, valga la redundancia, al formarse estos trofozoitos, que no se hacen esquizontes, sino se hacen gametos, macrogametocito femenino, microgametocito masculino, y que esperan a ser tomados otra vez por el vector, y una vez que son tomados por el vector, sucede la fusión de los gametos, se forman el huevo, por decirlo así, ¿sí? El oquiste se pega en el estómago del vector, y después de eso maduran y se forman los esporozoitos, que otra vez están listos para picar al individuo, y se cierra el ciclo. Desde el punto de vista meramente parasitológico, el plasmodio es un parásito del mosquito, ¿sí? Porque aquí sucede el ciclo sexual, entonces es el hospedero definitivo. No somos un hospedero ahí tangencial, pero bueno, lo que nos importa a nosotros es tratar de romper estos ciclos. Por eso es importante conocer los ciclos, porque yo voy a saber dónde podemos intervenir. Ya les dije una parte aquí, con la vacuna tratar de intervenir aquí, de que entre el esporozoito, que no llegue al hígado, ¿sí? Bien, hay una gran cantidad de cambios fisiológicos, inmunológicos, que tienen que ver con la enfermedad en sí, con la producción de la enfermedad. No voy a detenerme mucho en ellos, sino de repente la expresión de proteínas en la membrana, que aumentan la adhesividad de los eritrocitos que están infectados a los vasos sanguíneos, y eso tiene que ver con la producción de enfermedad, y se activan a través de células del sistema inmunológico otros mediadores, que son los que causan la fiebre, los que causan los cambios vasculares, etcétera, etcétera. Todos estos son, es decir, la respuesta del organismo al parásito es lo que causa muchos de la sintomatología. Como dijimos, la adhesión, las células que están expresando estas proteínas en su superficie se van a pegar en los vasos sanguíneos, y eso causa un problema. Eso causa
que las células tapen esos vasos sanguíneos con el consiguiente daño isquemia, es decir, disminuye la capacidad de entregar el oxígeno en esos tejidos y ¿qué pasa? Se lesionan los órganos. Todos los órganos pueden ser lesionados de esta manera, importantemente los riñones, el tubo gastrointestinal, el cerebro, sobre todo. ¿Sí? Entonces, el número de parásitos va a correlacionar siempre con la gravedad de la enfermedad. Una persona que tiene muchos parásitos va a estar muy enferma. ¿Sí? Entonces, después de que se produce la enfermedad, ya lo voy a entrar en algunos detalles ahorita, si no se produce la muerte, la persona entra en un estado de equilibrio inmunológico y entonces entra en lo que se llama inmunidad concomitante, ¿verdad? Siempre la enfermedad comienza con un periodo de 8 a 20 días y que si alguien me dice, ¿qué tipo de enfermedad es? Febril y que causa anemia, eso lo podemos decir con toda tranquilidad. Causa una gran cantidad de malestar y el típico ataque malarial, que es que la persona siempre tiene escalofríos al principio fuertes, luego una fiebre elevada, arriba de 40 grados, y una efervescencia con sudoración intensa, que la persona siente como que está así toda golpeada, que acaba de jugar fútbol después de 15 años de no jugar, pero algo así. La persona se siente bastante mal. Uno de los problemas de esto es que nosotros pensamos que está aquí, entran los escalofríos, la fiebre y luego la sudoración. Escalofrío, fiebre y sudoración. Así hasta el siguiente ciclo de desarrollo del parásito, como dijimos, se vuelve a romper el merozoide, la célula, salen los merozoitos, otra vez la fiebre y así se va. En el caso del falciparum, sin embargo, esto puede ser en ocasiones no tan regular como en las otras especies de plasmodium, y a veces nosotros no esperamos una fiebre que sube y baja, sino que a veces permanece alto durante mucho tiempo. Por eso hay que estar viéndolo desde el punto de vista clínico muy cerca. Entonces, no quiero entrar mucho en el cuadro clínico porque me voy a sobrepasar del tiempo, pero solamente recordar que la persona que no muere entra en latencia clínica, remisión, y hasta que llegue algún otro evento que la saque de ese equilibrio inmunológico en el que está, va a volver a estar enferma. Pero algunas especies como Vivax, por ejemplo, puede quedarse en el hígado de manera durmiente, entre comillas, los hipnozoitos, y luego después de meses o años puede dar lo que llamamos las recidivas, ¿ok? O reactivación, vale dicho, de este parásito, ¿ok? ¿De qué se va a morir la gente? De malaria cerebral. Eso es muy importante, la malaria cerebral, que se ve frecuentemente en niños que son susceptibles porque están desnutridos o tienen otra enfermedad concomitante. La parte gastrointestinal puede producir choque y edema pulmonar, y en el embarazo de peligro de muerte para los dos. Es una parte importante que hay que tratar de combatir. La madre embarazada es muy mal pronóstico, y siempre vamos a sospechar en todo paciente febril que llegue de una zona epidémica. Probablemente a lo mejor sea lo que puede quedar como de todo el rollo de todo lo que estoy diciendo. Como ustedes sepan, un paciente que viene de una parte endémica o posiblemente endémica de malaria y que tiene fiebre o febrícula o se siente mal después de estar ahí y nadie sabe que tiene, piense que es malaria hasta que no se demuestre lo contrario. Eso los puede ahorrar muchos sinsabores y problemas clínicos. Y luego ya si no fue malaria, fue otra cosa, puede que comió mucha, no sé, lo que sea, lo que haya comido. Eso ya es diferente. Primero pensar, tiene malaria hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, y entonces nosotros hacemos la demostración del parásito por frotis de sangre periférica y gota gruesa, ¿verdad? Que no tiene caso decirlo, ustedes ya lo saben, pero aquí estamos la gente de aquí del centro y del área médica y sabemos que esto es importante, que esos métodos que parecen ser sacados de la antigüedad, pues siguen funcionando, son el caballito de batalla en todos los territorios en el mundo y deben seguirse. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos hacer la determinación de la especie del parásito en el extendido y la cantidad de parásitos que hay en la gota gruesa. Esta no es una gota gruesa, iba a ser una gota gruesa, pero mejor la extendieron. Ahora pasa a la siguiente, vamos a ver. Y aquí es como se ven, ustedes lo han hecho muchas veces, creo que algunos de ustedes lo han hecho algunas veces, ¿verdad? Para eso sirve, ¿sí? Los jóvenes de la preparatoria, ¿son de la preparatoria técnica médica? Por supuesto. Sí, excelente. Bien, aquí está el film, llaman frotis o frote, que dicen algunos, ¿te acuerdas? Algunos dicen, no, es que es frotis, no, es frotis sanguíneo, sí, y aquí la gota gruesa. Está muy bonito. Bien,
Y aquí lo podemos ver teñido con colorante de que quiera, con Giemsa o con Wright, ¿verdad? Aquí estaría, es importantísimo tener gente entrenada en ese sentido. Hay que confiar siempre en la experiencia de los microscopistas que estén viendo esto constantemente. Y cuando un paciente no sabemos qué tiene y sospechamos que lo tiene, hay que estarle sacando sangre cada 4 horas, la estar viendo, no creer en todo el ciclo, sino constantemente estarle sacando para ver si no se encuentra el parásito por ahí. Pero este es también uno de los trabajadores principales que la OMS siempre está tratando de promover, la persona que está encargada de hacer el diagnóstico. ¿Sí? Y esto es lo que ve la persona en el diagnóstico, ¿verdad? En vivas, ¿verdad? Aquí ve los parásitos, un esquizonte. No es muy bueno ver esquizontes porque quiere decir que la infección es grande. ¿Verdad? Aquí, así se ven en la gota gruesa y aquí se ven en el extendido. ¿Sí? Este es teñido con Giemsa. Y el que sí es bravo y hay que tenerle cuidado es Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum toma eritrocitos de todas las edades, son eritrocitos jóvenes y es muy bravo. Cuando ustedes vean que hay varios trofozoitos en un mismo eritrocito, es característico de Plasmodium falciparum, ¿verdad? Porque se mete, ¿cómo podemos decir? Avanzoso, es picudo, es maligno, ¿verdad? Se mete. Órale. Y cuando vemos un esquizonte de Plasmodium falciparum en la sangre, es muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. Quiere decir que el paciente tiene una infección grave, ¿ok? Y voy a aprovechar falciparum, este esquizonte de falciparum que es negativo, para hablar otra vez del esquizonte, que es una de mis formas favoritas. Aquí está. Antes hay que medir que tenga 16 a 24, no sé cuántos, ¿verdad? Eso dicen en la escuela y todos los parasitólogos. Come on, ¿verdad? No sé con que podamos distinguir así nosotros, así, en primera instancia, el esquizonte es bastante, ¿sí? Y el esquizonte, dijimos, la forma asexual dividida. El esquizonte me recuerda a muchas cosas. El esquizonte me recuerda a nosotros, los mexicanos. Yo siento que eso ni modo, yo no sabía que se iba a transmitir, ni modo se está transmitiendo, lo voy a decir. Yo siento que nosotros somos bien esquizontes, nosotros somos un país esquizonte. ¿Por qué? Porque somos todos divididos. Esta es la portada de la revista Investigación y Ciencia española, de Scientific American, de hace algunos años. Me gustó mucho. ¿Por qué? Porque decía, la fuerza de la cooperación, en pocas palabras decía, la cooperación es lo que ha hecho a las poblaciones humanas prevalecer, y es lo que distingue a los animales, y lo que ha hecho que avance el conocimiento y que avance socialmente el ser humano. Eso está muy bien, ¿sí? Y nosotros somos una población que coopera. Pero lo que dicen ellos es que los países que más tienen cooperación entre sus ciudadanos son aquellos países en los cuales se encuentra un mejor estándar de vida, un mejor estándar social, etc. Yo creo, por lo que me ha tocado vivir en casi 60 años, probablemente los primeros 15 años, no, diría el doctor Gómez Leal, probablemente solamente tengo 18 años de vida consciente, porque él decía que la vida ha comenzado a los 40 años. Bueno, es un poquito cambiado, no es exactamente así, ¿verdad? Pero a los 40 años, bueno, en los últimos 18 años entonces de observarlo, vemos que nosotros somos una sociedad que nos gusta jugar al esquizonte, es decir, estar divididos, cada quien por su lado y cada quien haga lo que quiera. Esto puede decir, doctor, discúlpenme, venía a hablar del paludismo. Bueno, discúlpenme ustedes por hablar de eso. No lo va a hacer como universidad. Así que, sí, yo lo hago porque yo quiero. No. Creo que esto tiene un mensaje que es importante que nosotros recordemos constantemente, ¿verdad? Que necesitamos no ser esquizonte, necesitamos estar cooperando, ¿verdad? No necesariamente la persona que está a mi lado y que es mejor que yo, por eso tiene que ser mi enemigo. Al contrario, yo voy a tratar de entonces juntarme con esa persona para tratar de ser mejor yo también. Es decir, pero eso es utopía. Sí, a lo mejor sí. Y en todos los lugares pasan cosas que no tienen que ver con la cooperación, pero solamente en México, o al menos aquí es donde me toca vivir, vemos que eso es algo que sí nos afecta y probablemente nos afecta más que la malaria en México. Los 1000 casos que va a haber 1000 casos, van a ser muy malos, ¿sí? Pero los otros casos de esquizontismo social, creo yo que son más dañinos, y ya me voy a callar. Aquí, bueno, acuérdense, los niños son los principales afectados en los países, ¿verdad? Esto lo ve mi señora ayer. ¿Qué estás haciendo? Estoy pasando esto. Me dijo, mira, unos niños, y un niño blanco también, dijo ahí.
¿verdad? ¿Qué edad tenía? Le digo, tenía casi 30 años. Me dijo, no, pues puede ser como de 18, pero el tiempo se ha encargado de ponerme en mi lugar, las apoptosis también y todo ese rollo, entonces ya parezco de la edad que tengo, me parece. Bueno, también muchos de estos niños tuvieron inmunidad concomitante, por eso están vivos, entraron en equilibrio con el sistema inmune, ¿verdad? Después los mató la guerra, pero eso es otra historia. Entonces, acuérdense, siempre es grave, la malaria siempre es grave, la malaria es grave, hay que reportarla siempre, hay que hacer buen diagnóstico e internar a los pacientes que sospechen de un pariente que les diga, oye, tiene malaria, internalo hasta que no se demuestre lo contrario. Este es otra vez el medicamento, no voy a entrar en, nomás para terminar, la artemisinina, pero esta molécula descrita por Yu Tu, verán en los años 70 y 80, la doctora se hizo acreedora al premio Nobel por desarrollar este medicamento que es una alternativa a la resistencia y ahora se recomienda, es lo que se recomienda para el tratamiento de la malaria en terapias combinadas, no en terapias únicas, porque acuérdense que esto se puede producir rápidamente resistencia. Esta doctora Yu Tu, a partir de esta planta que es utilizada por la medicina tradicional china, lo cual no quiere decir que todo lo de la medicina tradicional funcione de esta manera. Este es un caso de éxito, ¿sí? No todo funciona así, desafortunadamente. Entonces es importante. ¿Y por qué quiero mencionar aquí no solamente a Yu Tu, sino también quiero mencionar al doctor Omura y al doctor Campbell, que desarrollaron una molécula que se llama avermectina, ¿verdad? Que es otra molécula que es ivermectina y que se vende con el nombre de Mectisana y que sirve como antiparasitario contra la oncocercosis. Y es la causa por la cual en una diapositiva está oncocercosis así en rojo y que había desaparecido su transmisión, ¿verdad? Por la presencia de ese medicamento también. Importantísimo tener un medicamento que haga que la gente no tenga el parásito. Se corta la transmisión. Bien, muy bien. Demasiado. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Entonces, nomás para terminar, la malaria paludismo es una enfermedad grave, mata gente. Se ha mejorado mucho la capacidad de respuesta contra la malaria, sin embargo falta mucho por hacer y eso es para lo que está el día de celebración del día de la malaria, o sea el día del paludismo, o sea hoy. Entonces recordemos que la profilaxis va a ser evitar la picadura del mosquito, ¿verdad? Y para la gente que va a viajar tienen que tener una profilaxis, vayan con su médico para que les diga exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y para cuando vayan ustedes a un lugar donde probablemente hay malaria u otras enfermedades tropicales, solamente pídanle a su médico. Ustedes son médicos también, pero veo que aquí no son médicos también, pero siempre tener antes de irnos una muestra de sangre para conservar el suero y conservar en refrigeración como muestra base, ¿verdad? De algo que pueda pasar en el futuro, tener con qué compararlo, ¿verdad? Y que hagan estos 3 parámetros para que los puedan tener y los comparen antes y después del viaje. Esto sería muy recomendable. Esto dice gracias, pero no termina ahí. Porque nomás recordando que, otra vez, el blanco para la malaria es en el 2030, disminuir la cantidad de personas que están infectadas y salvar la mayor cantidad de vida. Se piensa que para el año 2030, si esto funciona, va a haber 1.300 millones de casos evitados de malaria, con la consecuente disminución en la mortalidad. Aquí no se alcanza a ver la mayoría de ustedes, pero el objetivo es disminuir, ¿verdad? Hasta en un 90%, ¿verdad? Las cifras de malaria para el año 2030, lo cual es muy ambicioso, ¿verdad? Pero probablemente sea factible. La cuestión hay que ponerse el objetivo y luego a lo mejor no llegar o llegar de más, etc. Y sabiendo que, y esto sí, este sí está más more like it, está más ahora sí en actitud casi de picar, ¿verdad? Que está pica así, ¿verdad? La malaria no conoce las fronteras, por eso tenemos muchos casos importados de malaria, ¿verdad? Que no solamente lo trae el individuo, sino el mosquito, ¿verdad? Puede viajar en los aviones también a largas distancias, ¿sí? El mosquito, por eso ustedes a lo mejor han visto que en algunas partes ponen un insecticida antes de que salga el avión, ¿verdad? Para evitar que se vaya un mosquito infectado. La malaria no conoce fronteras. Y otra vez, como todas las enfermedades infecciosas humanas, van allí donde va el ser humano, ahí va la enfermedad. De que haya o no el vector, de que haya o no las condiciones ideales para su desarrollo, depende de que no se propague. Y con el calentamiento global, con las migraciones, con todo lo que hay de movimiento humano,
ahora más que nunca es importante estar revisando estas enfermedades. Y entonces, la malaria es una de ellas, probablemente la principal enfermedad parasitaria en la cual tengamos que poner atención para seguir combatiéndola y tratar de obtener el objetivo de que el año 2030 esté en pleno camino a su desaparición. Yo creo que es todo lo que tengo que decir, porque cualquier cosa sería repetición de utilizar el tiempo que seguramente ya rebasé. No lo he visto, pero estoy seguro que ya lo rebasé. Porque las costumbres de tanto tiempo añejadas no se deshacen luego, duran mucho tiempo. Se acostumbra uno. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas aquí con el doctor. Sí, adelante, aprovecho, si se me permite. Le voy a entregar de parte de la doctora Doralia Cortés Hernández, coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud, esta constancia por haber participado en la conferencia que nos impartió el día de hoy acerca del paludismo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, y pues es un tema muy interesante que pues bueno, a veces no lo tenemos en cuenta porque no es de los que se habla todos los días en el café y cosas por el estilo, pero que es muy importante tenerlo siempre en cuenta porque definitivamente no tiene fronteras y definitivamente tenemos que estar muy al pendiente de temas como estos que a veces no son los que nos ponen en las noticias todos los días, que no los estamos platicando a diario, pero que tienen un impacto muy importante en la salud pública y en la salud de las personas. Tan importante así, aquí en el centro nosotros tenemos algo que está dedicado precisamente a ese tipo de enfermedades, el patógenos emergentes también se llama la unidad, ¿verdad? Esa es una parte importante y hay una conciencia a nivel de muchos de los gobiernos. La cuestión es que también necesitamos la participación de los ciudadanos en saber qué es lo que hay que hacer para evitar esto. No estoy hablando de la malaria ahorita, que no es un problema específicamente aquí, pero que puede trasladarse a cuál sería el más cercano. El dengue, probablemente el que tenga mayor impacto, o el Zika, etcétera, de destruir todos los criaderos, cosas de ese tipo. Pero yo creo, Juan Manuel, el esquizontismo probablemente nos afecta más. Ni modo, ya lo dije por otra vez. Muy bien, doctor. Antes vamos a pasar a la sesión de preguntas, por favor. Las preguntas están abiertas para las personas que están aquí en la unidad, también para las personas que nos están siguiendo por Facebook Live, para que soliciten por favor el micrófono, y si en un momento dado requieren algún estudiante o alguna persona que está aquí una constancia de haber asistido a la conferencia, por favor pueden solicitarla aquí en la recepción de la unidad para que se les sea procesada. Bien, entonces ya dejo los micrófonos a disposición. Antes que nada, doctor, muchas felicidades por su ponencia, la verdad, muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Me gustaría saber si nos puede compartir qué investigación se está haciendo para combatir al mosquito transmisor actualmente en el mundo. Sí, es muy interesante, y precisamente hace un ratito mencioné aquí la presencia de Ildefonso, porque precisamente él tiene toda esa información, ¿verdad? Y yo intentar contestar eso yo mismo sería, pues probablemente no sería correcto. Lo mejor es como en el fútbol. Todas las cosas, Verónica, todas las cosas en la vida creo que se parecen otra vez voy a hablar con el modo, quién sabe quién lo habla, se parecen a dos cosas, al matrimonio y al fútbol. Todo puede tener una analogía con esos dos, es en serio, ¿sí? Y como en el fútbol, hay que pasar la pelota a la persona que sabemos que en ese momento está en la mejor posición de hacer lo que necesitamos y de meter el gol, ¿verdad? Y por eso ahorita voy a preguntar si alguien más tiene otra pregunta que tenga que ver con esta parte, y si no es así, regresaremos y permitiré, o le pediré más bien dicho, a Ildefonso que lo diga por qué lo está haciendo. ¿Me explico? Entonces, intentar contestarlo yo sería mucho mejor que lo contestara él. Si es que no existe otra pregunta que tenga que ver con las vacunas o con algo así que no mencioné, pero que todavía están lejanas en el futuro, o no están muy cercanas, por desgracia. Recordemos, por el hecho de transmitirse por un vector y por la manera en que se distribuye la parasitosis en las poblaciones, aunque contásemos con una vacuna efectiva, requeriríamos, para poder tener un control de la enfermedad, un control completo de la enfermedad, que el 99% de la población estuviera vacunada, lo cual es algo que no es muy difícil hacer.
90% se puede vacunar, 93% se puede vacunar. Casos de éxito de vacunaciones de 92-93%. El sarampión, que es un éxito en este país, la vacunación, hay que decirlo, ¿sí? Pero cuando aumentas en los 90 es muy difícil. Entonces, la vacuna va a ser algo muy importante, pero no va a ser la solución del problema de la malaria. Si no existe una pregunta en ese sentido, yo quisiera preguntarle o pedirle, insisto, a Ildefonso que hablara específicamente de la investigación para evitar, yo diría, vectores en general y tal vez malaria en particular. Bueno, muy bien, gracias por la invitación, plática. Les comento, yo soy entomólogo médico, esta es un área de investigación y de trabajo. Soy de la UANL, pero los últimos 4 años estuve como director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública, que es parte del Instituto Nacional de Salud Pública en Tapachula, Chiapas. Es un centro dedicado exclusivamente a todo lo que es vectores, porque esa zona es muy favorable, el clima, la migración, a toda esta clase de epidemias. Mi tesis doctoral fue hace 28 años, en Chiapas precisamente, sobre bionomía del vector Anopheles pseudotrompipenis. En aquellos tiempos, sí habían en México 150,000 casos de malaria, hace 30 años. Sí. Esta información es para todos, para que sepan cómo estamos en México actualmente en cuanto a paludismo o malaria. La cantidad de casos que menciona Carlos es a la baja. Les comentó, hace 30 años había 150,000 casos. Se hizo una campaña muy intensa por el doctor Andrés Martín Tellaeche. Yo creo que es de los últimos héroes en México del paludismo. En aquel tiempo la estrategia fue zonificar las áreas de todo el país que tenían más transmisión. Por ejemplo, 3 estados, 4, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, los de siempre no tenían como 70% de los casos. Ahí se concentró. Distribución de medicamentos es lo principal. El medicamento se usan voluntarios que hagan vigilancia en las comunidades rurales. Cualquier febril inmediatamente toman la gota gruesa y luego se lleva al laboratorio, se diagnostica, pero por mientras se distribuyó el medicamento. Segunda medida, rociados con insecticidas residuales, polvos que se mezclan con agua. El DDT en los 90 ya desapareció del uso. Cuando comenzó el primer TBC, se han usado piretroides, que son insecticidas muy benéficos, bueno, no muy benéficos, pero menos agresivos al ambiente. Esos dos han funcionado, ¿sí? Con eso fue bajando en México el paludismo. Actualmente hay menos de 500 casos en México, pero va a subir por lo que está pasando en Venezuela. A nivel global, el principal control de malaria es en base a pabellones impregnados con insecticidas. Aquí hay mucha gente muy joven, yo creo que nunca han dormido abajo de un pabellón, pero esa costumbre fue frecuente en los 50, 60, todavía se usa mucho en el sur de México. En las costas se utiliza mucho. Exactamente. O sea, Monterrey no es México, por favor, entiéndanlo. Paséense por Chiapas, Tabasco, todo nuestro México tan amplio, que es un contexto para epidemias muy interesante, ¿sí? La fundación de Bill Gates y su esposa Melinda regalaron 1 millón de pabellones impregnados en África para que los bebés, los niños durmieran ahí, y fue un bajón. Son las cifras que están ahí presentando Carlos, ¿sí? De hecho, Bill Gates y su esposa, gracias a ellos y su dinero, se ha avanzado mucho en el control de la malaria. Ellos siguen trabajando con eso. Es importante, yo sí creo, Carlos, es importante que lo siguiente, aunque malaria parece algo muy lejano, actualmente en educación, todo tipo de educación, el concepto de salud global es importante. Educación global. Ya no educamos a nuestros médicos para que vean los regios, de qué se forman los regios, de comer tanto machacado de cabrito, ¿verdad? No, o sea, la educación ahora es global. Tenemos una cantidad enorme de casos de malaria por viajes, tenemos un montón de viajes de gente que viaja a África, tenemos casos de misioneros regios que están en África y que regresan infectados.
los ricachos que andan matando elefantes y leones en el parque Kruger en Sudáfrica. O sea, sí hay potencial. Para que todos sepan, tenemos en los ríos de Monterrey, de Nuevo León, poblaciones de mosquitos anófeles. Cuando gusten, vamos y directamente los río La Silla, el que tú gustes, ¿sí? Y son susceptibles al Plasmodium falciparum, al Plasmodium viridis. El potencial, Poncho, el potencial está. Hay potencial. La gente de Cadereyta contrata jornaleros campesinos de Chiapas, Oaxaca, para sus cultivos aquí, y esos vienen infectados. Entonces, en Nuevo León sí hay anófeles. Si alguien viene infectado, puede infectar a los mosquitos de Nuevo León. México ya no hace control, hace muy poca vigilancia, estamos ahí medio descuidados. Y si hay algún riesgo, Carlos, de que otra vez estas epidemias... Poncho, sí, el riesgo existe siempre, el potencial también. Por eso la primera diapositiva que mostramos, la repetimos después, la segunda sí la viste, es cómo estaba el panorama, Poncho, en 1860. Y antes yo creo que mi mamá tuvo malaria, yo me lo reporto, yo también, pero yo la agarré en otro lado, ¿verdad? Malaria, y muchos de nuestros abuelos, ¿verdad? Tuvieron también esta situación, y probablemente no haya llegado cuando pasé el tónico de Winter Smith y todos los derivados así de quinina y que tenían contenido de quinina que se vendían en los años 40 aquí, porque precisamente era un problema de salud pública. Y lo que dice el doctor Ildefonso es muy correcto en el sentido de que el potencial existe, y lo que hemos mencionado, el potencial existe, y hay que estar vigilando y asesorando constantemente a nuestra gente en el sector salud, que tiene ahí su laboratorio, tú lo conoces muy bien también, para ver que esto no resurja. Las migraciones, como la última diapositiva, van a ser importantes en ese sentido, porque como decía ahí el mosquito, la malaria no conoce fronteras, ¿verdad? Y se va a brincar el muro y todo lo que sea, ¿verdad? La enfermedad de Chagas es uno de los ejemplos de esta situación, ¿verdad? Con 250,000 infectados en Estados Unidos, algo así, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo que hacen ustedes en el sentido, porque lo que hace el doctor Ildefonso en cuestiones de combate a la malaria, por ejemplo, combate al dengue, Zika, chikungunya, etcétera, también afecta indirectamente a los mosquitos. La cuestión es el estudio en vectores. Un último comentario, nada más para compartir un poquito de conocimientos. Sí. Malaria es diferente a dengue, chikungunya, Zika. Malaria, vector, género anófeles, bien diferente, nocturno. En el caso del Aedes aegypti y del dengue y chikungunya, el mosquito es Aedes aegypti y es un picador diurno, ¿ok? Entonces, si te pica en la noche, puede ser malaria. Si te pica en el día, es una Aedes. Segundo, dato importante, la malaria es de áreas rurales, no es de las ciudades, ¿sí? O sea, aquí no va a haber anófeles, pero si vas a acampar o tienes una buena quinta, un buen ranchito, o actividades en campo, por trabajo, por lo que tú gustes, como los petroleros en exploración de Tabasco. Esos son clientes de paludismo, y junto con la población del ejército que está vigilando todas esas áreas, los soldados. Ok, entonces, número 2, malaria es de áreas rurales, no es urbana. El mosquito es anófeles, no es Aedes, ¿sí? Entonces, ya con esto ustedes pueden diferenciar más o menos de dónde se puede transmitir una especie, una enfermedad, y dónde sí y dónde no. ¿Sí? Pues básicamente eso, Carlos. Sí, gracias, Ildefonso, porque es muy importante tu punto de vista. Yo contaba con él, porque es muy importante la cuestión de los vectores. Depende todo esto de los vectores. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Usar el repelente funciona, doctor? Sí funciona. Sí funciona. El problema es que no puedes usar todos los días. El mejor repelente es el DIT el DIT, sí. Tiene tetratonamida. Lo tiene Myers Johnson, 20%, 15, 25% de concentración. Pero pones, lo que se recomienda si vas a campo es ponte en piel desnuda una cremita repelente. Crema. Repelente. Y en la tela, o sea, camisa, pantalón, un aerosol, también con DIT. Y ya con esto te proteges bastante bien por 8 horas.
pero no puedes usarlo en la casa todos los días, o sea, es ridículo. Sí funcionan, son eficientes, está bien evaluado su LD50, su baja toxicidad y todo. Una cosa importante también, y sobre todo en los viajeros, es a la gente le encanta cuando anda giras y de todo, le encanta andar en pantalones cortos y en manga corta y todo abierto y que no, es exponer piel, ¿verdad? O sea, no solamente para estos mosquitos, para todo tipo de vectores hay que tener cuidado. Así que hoy vas a andar allá con manga larga. Yo preferiría andar de manga larga. Los que les gusta andar así de pantalones cortitos y todo y andar ahí como Jim de la selva y todo eso, pues no. ¿Verdad? Hay que protegerse. ¿Sí? Había una pregunta acá por este lado yo creo que también y el doctor Gerardo Velasco también quiere comentar. ¿Sí? Hola, muy buen día. Buen día. Yo soy biólogo. Referente a lo de la medicina tropical, cuando observamos la distribución de la malaria a nivel global, observamos claramente que está en un rango latitudinal pues tropical, pero cuando nos vamos a México observamos que, bueno, con los datos más recientes, que creo eran del 2005, observamos que el mayor brote está en la parte noroeste y también hay brote en la parte sureste. Pues después del eje transversal, sabemos que las condiciones climáticas y fisiográficas pues cambian demasiado lo que es el trópico, que son condiciones más templadas y húmedas que arriba, que es más seco. Entonces, de alguna manera esto podría ser una barrera para la enfermedad, y si esto fuera una barrera, la barrera sería específicamente para el mosquito o para el protozoario. Voy a ahorita comentar algo y luego voy a también dejar que Ildefonso hable, porque tiene que ver con el parásito, con el vector. La cuestión es sí, lo que se mencionó del año 2005 es una de las más bonitas diapositivas. No he vuelto a ver una igual más reciente, pero aquí es básicamente para mostrar cómo México es un territorio endémico y de transmisión, ¿verdad? Y sí, hay unos acá en los estados en el noroeste, ¿verdad? Por situaciones muy interesantes, alguna vez discutidas aquí en este centro por uno de los estudiantes del doctor, a lo mejor él de repente lo menciona muy brevemente. ¿Por qué? Porque hay algo de transmisión. Pero aquí la cuestión es que aún en partes más norte, subtropicales, se llaman subtropicales, aunque deberían de ser subes abajo, ¿verdad? Al lado, los que están pegados a los trópicos, hacia el norte o hacia el sur, hay condiciones en las cuales se permite el vector. Nosotros teníamos, en Estados Unidos existía malaria, en la parte del Golfo y toda esta parte del Deep South de los Estados Unidos existen las condiciones. En Europa existe, ¿verdad? Existen las condiciones para que pueda estar el vector Anopheles allí. Y claro, mientras esté el vector y haya un hospedero, el hospedero intermediario, así tangencial, el humano, mientras esté una persona que tenga malaria y que tenga el parásito y que esté el vector, va a existir la enfermedad. Y si hay posibilidad de que ese vector se esté reproduciendo, puede regresar. Por eso es tan importante la cuestión de estar vigilando las temperaturas, y que a más calorcito va a tener más posibilidades. Entonces eso puede ser un problema. El calentamiento global está ya definido como un problema que puede aumentar la presencia de diferentes vectores, no nomás sí, la distribución puede... Sí, pero en realidad ahorita lo que estamos viendo ya es reducido el mundo, ¿verdad? En realidad anteriormente existía malaria en muchas partes que ahora ya no existe, por decirlo. Sí, Carlos. Sí, y ahorita Gerardo Velasco. En México se presentan de siempre casos de malaria o paludismo en la parte noroeste, lo que tú estabas comentando. Sí. Parte es la Sierra Tarahumara, porque México, recuerden que tiene una cadena montañosa, la Sierra Madre Occidental, que viene desde allá por Jalisco o Chihuahua hacia abajo. Esa cadena montañosa, la Sierra Madre Occidental, está pegada al Océano Pacífico. De 500 a 1000 metros está el vector Anopheles pseudopontipenis, que es un vector que crece en arroyos que bajan de la montaña, y que cuando bajan las lluvias, el agua del arroyo se baja y crecen muchas algas.
filamentosas. Es un método muy eficiente, yo digo porque yo lo estudié así, mi tesis doctoral, ¿no? Por eso son los casos en Sierra Tarahumara. Los estados de Sinaloa, el problema es, le llaman narcopaludismo. Exactamente. No quería mencionarlo, pero... Es que hay cultivos de amapola, entonces ahí no se mete nadie a poner insecticida ni nada. Sí, lo veo, sí, existe, recuerdo, ¿no? increíble. Sí. Chistoso, Sí. pero existe, sí. O sea, doctor, Miguel Méndez, me acuerdo que hizo una presentación sobre esa situación Méndez hace Galván. como 3, 4 años, ¿verdad? Acá arriba. Jorge Méndez fue curso de... director del Programa Nacional de Paludismo en México. Estaba metido, O sea, un sí, tipo sí. que nació con el paludismo en México, que se infectó en 1000 cosas más. Sí, todavía es mexicano. Sí. Muy bien, Gerardo. Nada más para preguntar sobre otros repelentes, porque no somos tan cuidadosos como para ver la etiqueta y casi a ciegas tomamos el envase más vistoso o el más barato o lo que sea. Y concretamente me gustaría preguntar por los llamados repelentes, entre comillas, naturales, como los derivados de la citronela. Sí. Mira, los derivados, los botánicos sí funcionan, pero el periodo de que duran eficientes, efectivos, es la mitad o menos. Entonces sí hay ahí un riesgo de que te piquen una buena cantidad de mosquitos. Hay un montón de extractos de plantas con propiedades repelentes, muchísimos, por ejemplo, citronela, el ajo, aceite de eucalipto, hay bastantes, pero 100% eficientes, ninguno. Ya hay muchas evaluaciones. Esto no es una campaña anti-chinos, pero esas pulseritas no funcionan nada. Hemos hecho pruebas de que te pones la pulserita y metes la mano a una jaula con 100 hembras mosquitos que están picando, arriba de la pulsera. Malísima, sí. Lamentablemente lo más eficiente, Gerardo, es lo químico, en este caso a base de DIT. Hay otros repelentes, picradina y otros más. Pero sí, o sea, yo también entiendo, hay gente que no le gusta nada lo químico, ¿verdad? Puedes usar algún repelente como, ¿cómo se llama? El Bye Bye. Bye Bye es de productos botánicos. Tiene alguna función, pero otra vez, no es eficiente. Tendrá un 70% de eficiencia o menos probablemente. Nada más un comentario porque no puedo resistir. Cuando escuchamos eso, es que lo químico es malo, es una sobresimplificación aterradora, porque todo nuestro cuerpo es químico. Todos nuestros constituyentes son sustancias químicas. Y luego, por otro lado, está el concepto de que la dosis hace el veneno. Entonces, no porque sea, entre comillas, químico es necesariamente malo, ni tampoco porque sea natural es necesariamente bueno. Hay muchas sustancias tóxicas encontradas en las plantas. Y cuando somos extremadamente simplistas, en que escogemos lo orgánico porque no tiene sustancias químicas dañinas, perversas, estamos cometiendo un terrible error, a mi juicio. No, sí. Y tenemos que cortar aquí porque nos pasamos casi como 20 minutos después de esto, pero totalmente de acuerdo con los comentarios. Tal vez para terminar, ¿quieres determinar, Guadalupe, o al maestro? No lo veo, pero bueno, yo voy a terminar aquí. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Esto debe ir dirigido también a nosotros y al público en general, porque otra vez, todo el mundo dice, natural es bueno y químico es malo, ¿verdad? Gerardo Velasco tiene razón, pues nosotros somos un ente químico, ¿verdad? No hay otra manera de definirlo, y sí, creo que sí, todavía la dosis sigue siendo el veneno. O el veneno hace la dosis, como dijo alguien por ahí también, ¿verdad? Pero sí es correcto. Guadalupe, yo creo que terminamos y nos despedimos de los que estén viendo ahí en otros lados. Y yo agradeciéndoles otra vez a todos ustedes su presencia y pues seguir pensando en la malaria. Muchas cosas quedaron por decirse, pero la curiosidad y el estímulo queda ahí para que todos sigamos preguntando por ese tema y preguntando, como en este caso aquí con Ildefonso, con Gerardo Velasco, conmigo mismo, con los que estamos interesados en el tema y sabemos algo de él, para seguir esparciendo esta información. Pues muchas gracias y buen día mundial de la malaria.